buenas tardes y bienvenidos a este espacio de Memorias de Lora. A veces, muchas veces, no conocemos ni reconocemos a las personas que han nacido en nuestra tierra y que han hecho mucho por los nombres de Lora y Setefilla. Este es el caso de hoy. Juan Manuel Lozano Nieto, sacerdote e historiador loreño que ha dado varias veces la vuelta al mundo. Si les apetece, vamos a conocer más a la persona y al personaje que hoy nos acompaña, Juan Manuel Lozano Nieto. Era una calurosa tarde de junio, del miércoles 18 más concretamente, víspera del Corpus de 1930. En el soberano del entonces número 20 de la Roda Abajo, una mujer de 23 años, Rosario Nieto Gómez, daba a luz a un niño al que en el sacramento del bautismo le pondrían el nombre de Juan Manuel de la Santísima Trinidad Lozano Nieto. Serían 356 niños y niñas los que nacerían ese año 1930 aquí, en Lora. A los sensibles oídos del pequeño Juan Manuel, de ni siquiera todavía un año de edad, debieron llegar los ecos de asaltos a templos, huidas de religiosos y quemas de imágenes que tuvieron lugar en nuestra villa a principios de aquella convulsa década de los 30. En su infancia se superarían los 10.000 habitantes en un pueblo que estaba delimitado por la Huerta de Santa Ana al final del Barrio Nuevo, la Iglesia Mayor, las Morerías, el Castillo, la Alameda del Tren y el Albadalejo al final de la Roda. Los primeros y casi únicos recuerdos de su padre Antonio Lozano Caro se remontan a 1935. Antonio trabajaba en una huerta por las tierras del Helecho. Hasta allí, montados en los serones, llevaba a sus dos hijos pequeños, Juan Manuel y Nicolás. Los progresos del mayor de los dos hermanos en las escuelas del Ave María eran notorios. Así, el padre llevaba el periódico para que el niño se lo leyese a su abuela, para orgullo de las tres generaciones, el niño, el padre y la abuela. Juan Manuel leía los periódicos a su abuela, sí, pero también le gustaba ir detrás de Medrano, el pregonero, para conocer las últimas noticias del pueblo. Y no olvidaba aquellas tardes de feria en las que el padre montaba a los dos hijos en casi todos los cacharritos, mientras la esposa y madre se quedaba en casa cuidando al tercero de los hermanos, Antonio, y embarazada del cuarto que habría de venir y al que llamarían Francisco. Para entonces, las revueltas y los enfrentamientos ya habían provocado muertos en ambos lados. Un día, tal vez movido por la curiosidad, Antonio Lozano se acercó a uno de los tumultos y una bala le atravesó la pierna. Fue llevado al hospital que había entonces en Lora. El siguiente recuerdo que tiene Juan Manuel de su padre le lleva hasta el 8 de agosto de 1936. Esa mañana le despertaron disparos que venían del cementerio. Horas más tarde vio a su madre vestida de luto y comprendió que una de aquellas balas había cegado la vida de su padre. Este hecho marcaría la memoria del pequeño Juan Manuel para el resto de su vida. Con esa cruz en su memoria, en 1940 hizo su primera comunión en la iglesia parroquial. Ya era entonces hermano de la Hermandad Mayor de la Virgen de Setefilla, de la que siempre ha sido muy devoto y a la que llegó a predicar en 2 de sus novenas. Juan Manuel contaba que
A los 10 y 11 años tuve fuertes experiencias religiosas. Me subía yo solito al soberano y allí dedicaba largos ratos a leer los evangelios. La palabra de Dios me conmovía profundamente y me llenaba de gozo. Fueron esas experiencias las que acabaron por decidir su futuro. Sería cura. En 1942, cuando tenía solo 12 años de edad, aprobó el examen de ingreso y se fue a estudiar a Sanlúcar de Barrameda. Sería uno de los alumnos más jóvenes de aquella clase que inauguró el seminario menor. Allí comía, entre otras cosas, el llamado trigo tronzado, que se hacía gracias al cereal que venía de Argentina. Su primera sotana la heredó de su amigo Enrique Morón Ruiz, que había entrado en el seminario un año antes que él. De Andalucía se marchó a Francia en agosto de 1951, donde se licenció en Teología en la Universidad de Angers. Seguiría sus estudios en Roma 5 años después. Allí acabó siendo capellán de las escuelas de formación de la democracia cristiana y uno de los creadores de un club católico universitario. Finalmente obtuvo el doctorado, se inició como profesor y se integró en el Instituto Bíblico. Para entonces, sus relaciones con el Vaticano ya eran pródigas. Fue alumno y amigo del cardenal Bea, que era confesor del Papa Pío XII, y el propio Pablo VI lo llegaría a nombrar en 1970 consultor de la Congregación Vaticana para las causas de los santos. Él mismo afirmaría que había entrado en una atmósfera nueva. El nombre de Juan Manuel Lozano Nieto ya era conocido en los círculos católicos de medio mundo. Por lo mismo, su presencia era requerida en no pocos lugares distantes del planeta para pronunciar conferencias. En uno de esos viajes, concretamente a Estados Unidos, los jesuitas americanos le ofrecieron en 1975 una cátedra en San Luis y un año después en Chicago. Durante 4 años estuvo alternando Roma con Chicago, hasta que finalmente se quedó con la ciudad del estado de Illinois. Allí ejerció como catedrático de Teología e Historia de la Espiritualidad. Su trabajo le obligaba a continuos viajes de un lado a otro del planeta. 4 veces, 4, le dio la vuelta a la Tierra de oeste a este y al revés, y 2 veces más de norte a sur, de polo a polo. Estuvo en Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Dinamarca, Italia, Unión Soviética, Austria, Reino Unido, Japón, Australia, Sudáfrica, India, Filipinas. Su fácil manejo de los idiomas le permitió escribir libros en varias lenguas. Cuando venía a Lora, este periodista de pueblo que les habla no perdía la ocasión para entrevistarlo y muchas veces le costaba encontrar la palabra adecuada en el castellano loreño. Lozano Nieto publicaría medio centenar de libros por todo el mundo. Cuando cumplió los 65 años, se casó en Chicago con Jane Mary Heidemann, americana descendiente de alemanes. Con ella trasladó su residencia a la ciudad de Sevilla, sin olvidar nunca sus raíces loreñas. Y por aquí, por nuestras calles, podíamos verlo muchas veces con su sotana negra y su alzacuellos. Este sacerdote universal había jugado un papel muy importante en la coronación canónica de la Virgen de Setefilla. A finales de agosto de 1985 propuso la Hermandad Mayor esa posibilidad, ofreciéndose a la vez para conseguir de la Santa Sede la declaración eclesiástica del patronato litúrgico. En los actos enmarcados en tan históricos acontecimientos, Juan Manuel Lozano ofreció una conferencia en la que pronunció una frase que describía perfectamente aquel momento. Recuerde, muchos ojos
hubieran querido ver esto. Muchos oídos hubieran querido oír lo que nosotros oímos y muchas lenguas ya muertas aquí, pero vivas en la gloria de Dios, hubieran querido explotar en el grito. Somos nosotros una generación privilegiada. ¡Viva la Virgen de Setefilla! Sin duda, somos una generación que ha tenido el inmenso privilegio de haber conocido a este genial loreño del mundo cuya vida se extinguió en su casa librería de Sevilla el 24 de abril de 2009. El legado de Juan Manuel Lozano Nieto bien merecería que Lora y los loreños recordáramos su memoria para siempre. Hasta el próximo programa de Memorias de Lora. Un fuerte abrazo.